Hola y bienvenido a este canal Virtuosa Saidi. Hoy comparto contigo el proceso de cómo elijo el próximo libro para leer de la Biblia. No te olvides de darle like al video y suscribirte, como soy una planificadora. Es un alivio cuando sé lo que haré. Ahora quiero compartir mi alegría contigo. Estoy contenta porque terminé de leer por completo el libro de Romanos. Ya al terminarlo, este es mi segundo libro que leo sobre la vida, no sobre la vida, sino sobre la misión que ha tenido el apóstol Pablo para con Dios, con su meta de que el mensaje de las buenas nuevas sean escuchadas por no solamente los judíos, porque Pablo se dio por vencida con los judíos y decidió de llevar las nuevas buenas a los gentiles. Antes, cuando terminaba de leer un libro de la Biblia, siempre me sentía con ansiedad al no saber cuál sería mi próximo libro a leer. Yo soy una persona bien ansiosa, que no debería de serlo, ¿no? Porque Dios nos dice que todos los problemas se los demos a Él y Él se hará cargo de todo. Bueno, siempre paso por la misma ansiedad. Cuando terminé el libro de Hechos, no sé qué pasó, que decidí leer Romanos de enseguida. Entonces, al investigar sobre Pablo, quien en el libro de los Hechos, Dios o Jesús cambia su nombre de Pablo a Saulo, luego otra vez a Pablo. Él le gusta cambiar nombres. Pues mientras estaba leyendo el libro de Romanos, me di cuenta en mis investigaciones en la internet que Pablo no solamente escribió un libro de la Biblia, sino que escribió varias. Y lo que él escribió fueron cartas. Le escribió cartas a varios pueblos, como los romanos, y él le escribió esa carta a los romanos. Mire qué carta más larga fue esa. Wow, cuánto amor. Es una carta bien larga y muchísimo amor. Y definitivamente sí hay mucho amor, porque todas las palabras llegaron inspiradas a través del Espíritu Santo de Dios. Así que bastante amor hay ahí. Como les estaba contando, la ansiedad mía llegó ayer cuando ya estaba al final de leer Romanos. Y yo me preguntaba, ¿y ahora qué voy a leer? ¿Cuál libro me ha llamado la atención? Sin saber nada de lo que contiene el próximo libro en la Biblia, porque estoy aprendiendo las palabras del Señor. La estoy aprendiendo según voy leyendo cada libro. Pero como le contaba, cuando estaba leyendo Romanos, estaba investigando sobre Saulo o Pablo. Y ahí me di cuenta que él escribió varias cartas y marqué todos los libros que Pablo escribió, todas estas cartas que él escribió a varios pueblos durante su tiempo, mientras estaba vivo, después que se murió Jesús. Y la marqué en mi Biblia y lo que decidí fue, ya leí Hechos, acabo de terminar de leer Romanos, voy a continuar leyendo las otras cartas que ha escrito Pablo o Saulo a los diferentes pueblos que en ese tiempo no conocían de Jesús. Y eso es lo que he decidido hacer. Nos vemos en el próximo video, donde hablaremos de la introducción de Primera de Corintios. Hasta luego.